Buenas tardes. Empezamos esta reflexión, debate y propuesta de enmiendas al tema de la ley de derechos sexuales y reproductivos. Yo os agradezco a las que ya estáis aquí, os habéis podido conectar a esta hora intempestiva de un viernes antes de un puente, pero resulta que no solo nos dan este tiempo para presentar las enmiendas antes del día 12. Por lo tanto, pensamos que en la red, que ya habíamos hablado de este tema y que tenemos personas que han trabajado tanto algunos de los temas que se van a debatir en esta red, que era importante poder al menos consensuar entre nosotras un máximo común denominador, pero que sea común, y lo que no sea común, pues todo el mundo tiene la libertad de poder presentar enmiendas a título individual, como ciudadanas a las leyes ahora se pueden presentar enmiendas. Entonces, vamos a dar la palabra primero a Maribel Blázquez, que es la insistente provocadora de este debate de hoy, porque había ido a hablar con habían ido a hablar con el Ministerio. Bueno, ella empezará hablando, pero ya que se ha conectado tan pronto Consuelo Catalán, pues quiero pedirle que sea la segunda ponente y que nos dé otra mirada, y luego quien quiera que levante la mano. Intentaré ver las manos y con las manos iremos dando la palabra. Y ahora, pues vale, tiene la palabra Maribel. Adelante, Maribel. Y las otras, si podemos, silenciemos el micro por aquello de que no se acoplen, pero luego, si queréis hablar, hablad tranquilamente. O sea, que decir, levantad la mano o intervenir, pero en principio, por orden, haremos primero que hable Maribel, después Consuelo y después quien quiera intervenir. Adelante, Maribel. Sí, hola, buenas tardes a todas. Hacía como mucha ilusión por lo menos vernos y que aunque sea a estas horas y en estas circunstancias y con estas promesas. A ver, yo simplemente ubicar un poco cómo ha sido el proceso. A mí, por una persona que conocía que está trabajando en el Instituto de la Mujer y también a través del Parto es Nuestro, lo que nos informan es de este proceso participativo. Entonces, en julio ya se hicieron reuniones y en septiembre hubo una primera reunión con profesionales y otra en la que fuimos, sobre todo representantes de colectivos, de la universidad y asociaciones y mujeres, que en esa reunión estaba también Roser, y ahí nos vimos. Y yo lo que vi claramente es que cuando hubo el acto un poco de presentación y de cada una hiciera las aportaciones, claro, si hay una red o hay una entidad que nos ha ayudado a pensar el feminismo en la salud, ha sido la red CAPS. Entonces, a mí me parecía fundamental que no se podía sacar un documento en el cual, por lo menos, no hubiera habido una participación, aunque luego decidamos que no queremos participar en los términos en los que queramos participar. Pero creo que sí ha habido un grupo que nos ha ayudado a crecer como feministas en la salud, es esta red. Por eso un poco el correo que envié y como también ponerme a la disposición. Entonces, yo no me siento como que tenga que ser experta, yo solamente estuve en esa reunión y luego el vídeo que os he mandado de la reunión que ha habido ahora, el 30 de septiembre, pero el 30 de septiembre yo creo que la reunión que hubo el 1 de septiembre fue tan larga, intervino tantísima gente, aquello fue muy extenso, que el día 30 lo único que hubo fue el diálogo en que participó la ministra de Argentina, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y luego Justa Montero. Y ya está, entonces lo tenéis ahí, lo podéis ver, pero en realidad se nos dejó entregar preguntas en un cartelito, pero luego lo que se nos dijo después de la reunión es que era muy importante que todos los colectivos o a nivel individual hiciéramos propuestas. Por lo menos yo veo que la disposición tanto de la ministra como de la directora del Instituto de la Mujer es que necesitan apoyarse como en las voces de las mujeres o las voces de los colectivos que están trabajando. Entonces, por eso un poco esta oportunidad. Como habéis visto el documento que os he mandado, es una declaración de intenciones, o sea, define un poco lo que quiere, pero en realidad no desarrolla ni dice nada de cómo va a ser luego finalmente la ley, en qué términos se va a formular. Y yo lo que planteaba, pues no sé, lo que me parece es que tenemos que decidir entre nosotras en estas 2 horas o hora y media
si vamos a ir a una propuesta de máximos y ser ambiciosas y hacer como una carta a las reinas magas, o ir solamente hacia algunos puntos que son fundamentales. Y no me voy a extender nada más, o sea, si os he mandado los documentos, yo he estado revisando bien la ley y he estado revisando bien todo lo que se ha puesto y también todos los comentarios que había un poco en la red, ¿vale? Entonces, si en algún momento va cuadrando, pues yo lo voy diciendo, pero sí que me parece que personas como Consuelo, que tienen una gran trayectoria política y también en estos temas, pues yo sí que quiero escuchar un poco cuál es su perspectiva. Y me parece, y ya con esto yo me callo. Bueno, pues yo tengo algunos problemas. O sea, con esto tengo algunos problemas. Primero porque yo creo que o sea, el proceso participativo que ha iniciado el Ministerio de Igualdad es entrecomillado, ¿no? O sea, yo creo que cuando alguien hace un proceso participativo tiene que levantar actas, tiene que hacer borradores, tiene que poner a la gente con instrumentos para que ese proceso participativo sea real y no sea una cosa abstracta. Por otro lado, yo he visto, he seguido las intervenciones también respecto al aborto que hay en YouTube, o sea, con el ministerio y con una ginecóloga, creo que es estaba dentro de ese proceso, una ginecóloga catalana o algo así, hablando de la intervención, o sea, de cómo estaban planteados los abortos. Y bueno, yo creo, a ver, para explicarme bien, yo creo que metodológicamente la ley de salud, la reforma de la ley sexual y reproductiva tiene que ser en positivo, ¿vale? Es decir, yo creo que la oportunidad histórica que nos da la reforma es hacer algo en positivo, ya sea de mejorar el acceso al aborto, de mejorar el acceso al parto, o sea, de mejoras, ¿vale? Por lo tanto, lo de la violencia obstétrica yo la plantearía en una introducción en la posible reforma de la ley contra la violencia de género, porque además es lo que está pasando en las leyes autonómicas. O sea, las leyes autonómicas han introducido que luego no tiene ninguna cuestión práctica, porque ahora mismo con la ley que tenemos solamente es la expareja o no sé qué, no sé cuántos, pero si en el, o sea, si en el horizonte está adecuar nuestras leyes de violencia al convenio de Estambul, significa que las leyes de violencia tienen que coger no solamente la violencia obstétrica, sino la violencia institucional, la violencia no sé qué, la violencia no sé cuántos, ¿vale? Entonces, yo eso lo digo porque a mí me parece que toda la parte básicamente reproductiva, que en la ley de salud sexual y reproductiva está o sea, está muy invisibilizada, es la oportunidad de nosotros visibilizarla. Entonces, por ejemplo, yo también he leído todos los documentos que nos has mandado y que además te agradezco. Por ejemplo, la estrategia de atención al parto normal, ponerla específicamente ya dentro de la ley como tal estrategia, igual que tú haces una estrategia de salud sexual, haces una estrategia de salud reproductiva, ¿no? Y ahí hay la estrategia. No sé cómo se haría, pero yo sería partidaria de eso, ¿no? Incluso sería partidaria de dejar caer ya la obligación o que se garantizara o no sé qué, las unidades de atención al parto fisiológico, la casa de partos, o sea, haría algún tipo de cosas en positivo en esa ley, ¿vale? Porque esta es nuestra oportunidad histórica. Si nosotros empezamos a mezclar violencia obstétrica con ley de salud sexual y reproductiva, va a ser un marasmo que al final vamos a salir todas perdiendo. La otra cuestión respecto al aborto farmacológico, es lo mismo. O sea, nadie dice que no haya aborto farmacológico, y menos yo, que ya escribí en el MIS diciendo que hasta monté un laboratorio para traerme aquí la RU y no salimos elegidos, sino que haya libertad de elección de las mujeres. Y eso es muy complicado, porque es complicado porque ahora mismo eso significa, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, no sé en las demás, que los centros de planning tuvieran hasta un ecógrafo, porque si no, ¿cómo van a saber que están de tantos días? Es decir, que eso significa, por eso digo en positivo, o sea, en positivo sería plantear formación profesional, porque lo que he dicho así un poco antes, así de pasada, de la famosa conferencia que leí, yo veía que la ginecóloga de Pamplona, no sé si era de Pamplona, o sea, decía, no tenemos ningún problema, la técnica no tenemos, sabemos la formación y tal. Eso no es verdad, la tienen de mayor de los abortos, de los grandes abortos, pero los abortos, la mayoría de abortos que están en este país son de menos de 12 semanas o menos de 14, con lo cual esa formación no se ha hecho nunca, y es más, esto está abocado a que acaben
cuando se empiezan a jubilar, se están jubilando ya, vamos. En estos momentos hay dificultades importantes para que el método Karman y para que la prestación que se está haciendo no agresiva y en la extrahospitalaria, que básicamente es la privada, en estos momentos se está jubilando la gente y no hay ni Dios que pueda sustituir, porque nadie ha aprendido en su facultad, ya sea matrona, ya sea médico, ya sea lo que sea, el método de intervención ambulatoria, ¿no? Entonces, un poco esa sería mi visión. O sea, mi visión es, la violencia obstétrica, hay que decirlo, yo tengo mis historias sobre eso, o sea, las tengo, pero yo creo que eso hay que decirlo en otro marco, ¿vale? Que es en el marco de las reformas de ley de violencia de género en este país. En esta ley lo que vamos a hacer es en positivo, y en positivo es fundamentalmente formación de profesionales. El tema de la reforma de las menores, de las mujeres menores de 16, eso está claro, ¿no? O sea, eso hay que reformarlo, pero luego todas las leyes tienen decretos de desarrollo, y el aborto también lo ha tenido, y tiene un decreto de desarrollo que luego se hizo respecto a la ley de salud sexual. Entonces, esa es mi posición. O sea, mi posición es nosotras, bueno, yo plantearía las enmiendas, porque aparte esto no se llaman enmiendas porque no tenemos el texto. O sea, si tuviésemos el texto, nosotros haríamos las enmiendas clarísimamente. Y luego una cosa que me escama muchísimo es que Sanidad no diga nada, que ellas planteen que quieren ir a Sanidad como las aladires de los movimientos de mujeres, cuando los movimientos de mujeres pueden ir también a Sanidad. Es decir, que es como, me siento como un poco emparedada, ¿sabes lo que digo? O sea, que vamos a aprovechar la ocasión, pero no seamos tan ingenuas de pensar que es que de ellas no depende esta ley. Y yo, por ejemplo, que estuve en la anterior, ahí había una persona que coordinaba, que era Concha Colomer, que era Ministerio de Sanidad, y estaba Presidencia, y estaba Sanidad, y estaba Hacienda, y estaba no sé qué. Entonces, esto, no hay texto, estamos con una cosa genérica. Por ejemplo, cuando tú has pasado las notas de que, por ejemplo, Justa Montero la conozco, pues como la conocemos todos, cuando Justa dice, no, el tema de los 3 días de reflexión, el tema no sé qué, es que esas cosas trascienden. O sea, la reforma de la ley del aborto, yo no la plantearía en los términos maximalistas a ese nivel de las 3 días de reflexión, porque estamos aún en el Constitucional. Es que la ley del 10 está aún en el Constitucional. Yo la plantearía como de salto cualitativo de la prestación real, que es aborto farmacológico, adelante, elección del aborto farmacológico, elección de métodos, formación de profesionales, adelante, atención al parto normal, estructuramos la estrategia como igual que dividimos las estrategias, no hace falta decir estrategia de salud sexual y reproductiva cada 5 años y cada 2 se evalúa. Podemos decir lo mismo diciendo estrategia de salud reproductiva y estrategia de salud sexual. Y ahí metemos todo el tema de formación y las casas y la autonomía de las matronas. O sea, yo creo que eso es el gran reto de esta ley, ¿no? Y la violencia obstétrica, yo plantearía una introducción. La violencia obstétrica creemos que es una cosa que está ahí, que las mujeres están denunciando, que por otro lado, yo no sé si vosotros habéis leído la contestación del gobierno español a la famosa demanda de Fran sobre violencia obstétrica. En ese texto, si no yo os lo paso, el gobierno español, que el gobierno español son ellas, ¿eh? O sea, es todo el gobierno. O sea, es el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio tal. ¿Y ellos qué explican? Ellos explican, en nuestro país hay instrumentos para luchar contra esto, y empiezan a relatar todo lo que no cumplen. O sea, la estrategia del parto normal, las guías clínicas del parto normal, la atención, el informe de consentimiento informado de la ley de sanidad. Es decir, que realmente ellos hacen un decálogo cuando van a Europa a contestar eso, de aquello que ya se tiene como instrumentos que no usan. Entonces, esa es mi posición, ¿no? O sea, yo creo que yo haría una introducción dejando, y además es una cosa que yo la tengo clara. O sea, si metemos, o sea, las leyes se hacen, o sea, o es para denunciar unas agresiones, como es la ley de violencia, o para, en positivo, que es la ley de salud sexual, que tú estás hablando de reformar, o sea, de reforzar derechos, ¿no? En positivo. Entonces yo, desde luego, iría por ahí. Vale, Consuelo. Vamos a ver ahora quién quiere palabra para poder dar opinión. Y yo hago solo una pregunta porque delega. ¿Solo hablamos de derechos reproductivos y sexuales respecto al aborto?
o vamos a hablar de formación también. De todo, claro, De todo, claro. ¿no? Claro. Vale, ya está. No, solo lo pregunto porque eso, pregunta de Lega. A ver, María Fuentes he visto, Rusé también, ¿o no? Rusé, ¿días palabra? Leo también. Bueno, pues ya lo tenéis una manera de pedir la palabra que es poner una mano, que así me quedan las manos colocadas en un sitio que pone reacciones, ¿no? Reacciones es que se puede, que sale una mano, no sé qué, pues levantar la mano. Pues podéis ponerlo y así os veo. Pero María Fuentes, que bienvenida, que te he visto, no quería interrumpir y te he visto entrar. Vale, cierro para que puedas hablar tú, María, a ver qué es tu opinión. Tienes que abrir el micro, que es lo que me pasa siempre a mí, que cuando quiero hablar no cierro el micro, ¿vale? Tienes el micro cerrado. Abajo a la izquierda de la pantalla, ahí, desactivar. Bueno, ya está, ya está. Siempre se me olvida de una vez para otra, se me olvida. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Mis pequeñas disculpas porque el retraso ha sido involuntario. Igual no me puedo quedar todo el tiempo porque estoy muy pillada con una situación familiar delicada, pero no quería dejar de aprovechar la ocasión. Mi agradecimiento a Maribel por la parte que te toca, Maribel, a Consuelo, en fin, a todas, a Karma, a todas las que estamos y a todas las que no están ahora aquí, pero que están trabajando por el tema. A ver, yo apostaría, y bueno, me tengo también que disculpar en ese sentido porque no estoy muy al tanto de todo lo que se ha estado pasando por la red, porque este mes ha sido tal como acabo de comentar, que es el día de hoy, así que estoy a lo justito, ¿vale? Yo me voy a basar básicamente en esta oportunidad que hay, parece ser, de intervenir en eso, y no quiero dejarla pasar. Yo no estoy muy segura de estar de acuerdo con lo que dice Consuelo, de no entrar en lo de la violencia obstétrica o separarlo. Desde luego sí lo nombraría como parte que está pendiente de abordar, pero sí insistiría de nuevo, no sé con qué lenguaje, eso las legisladoras sabrán mejor, que no se están cumpliendo todas esas herramientas que efectivamente supuestamente tenemos, ¿vale? Por supuesto, introduciría de una manera también como muy clara que eso no es posible si no hay reciclaje, que es una de las cosas que han pasado todos estos años, que se han hecho las normativas, como muchas veces se hace, pero luego no se implementan, no se recicla a los profesionales. Por supuesto, tendría que introducirse no solo que se apliquen las normativas ya existentes, sino que es indispensable el trabajo de preparación de padres y de madres durante el proceso del embarazo. Sin eso es imposible que la gente, primero, no saben ni que existe esa normativa. Segundo, no saben qué elegir. Tercero, no tienen criterio. Cuarto, no tienen manejo, no tienen autonomía. Es decir, se desempoderan por completo como están la inmensa mayoría. Con lo cual, no saben ni que tienen todas esas posibilidades siquiera. Así que eso hay que prepararlo antes. Las comadronas, primero tiene que haber comadronas, que ya tenemos esa gravísima dificultad. Segundo, tiene que haber comadronas suficientes en todos los centros de asistencia primaria. Tercero, tienen que ejercer, no solo ir a apagar fuegos, y tienen que ejercer en la preparación de verdad, una preparación holística global, como la que está descrita en varios sitios y en el último lugar en mi último libro. A continuación, también tiene que, todo eso si queréis lo he puesto también en las notas, pero bueno, lo voy nombrando. También debería introducirse acompañamiento, no solo durante el embarazo con la comadrona, sino en el puerperio, como dice ahí, pero también en la crianza, que no se nombra la crianza. No solo es el puerperio son 3 días, como mucho 40. Luego el posparto dura 1 año. También debería introducirse la baja maternal para todas las mujeres que así lo reclamen de 1 año. Es mentira que se pueda hacer ejercer una maternidad con lactancia asegurada de 6 meses exclusiva, la que lo quiera hacer, si tienen que estar trabajando al cuarto. Eso es absurdo. Desde luego habría que introducir el tema de las casas de partos o clínicas de maternales, o llamémoslo como queramos, inspirándose en la normativa europea y en la experiencia europea de decenas de años. Y, por supuesto, esta vez hay que meter la posibilidad, porque hay al principio del todo, recuerdo muy bien, que cada mujer elija, no sé cómo, el tipo de parto, no sé qué dice, y también el cómo parir, o sea,
hay que introducir la posibilidad del acceso al parto domiciliario las mujeres que así lo consideren. Entonces yo, todo eso como mínimo, o sea, lo digo así a corridas para que haya espacio para más gente y para que las cosas que me parecen esenciales se queden. O sea, parte económica y de baja maternal, etcétera, etcétera, alargada, parte de reciclaje profesional en serio, en la universidad y también las que ya están, una formación continuada, porque hay inmensa mayoría, y luego implementar las posibilidades de que efectivamente se aplique la normativa. Si es que no estamos pidiendo otra cosa diferente que no sea aplicar lo que ya existe. Es que lo ridículo es que no se aplica, es que las mismas profesionales no lo conocen y desde luego o no se lo creen, no están formadas, algunas tienen la voluntad de hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. Es desastroso lo que está pasando todavía con la lactancia. Desastroso quiere decir que no hay más de un 30%, o sea, exacto, no hay más de un 30% que salgan del hospital dando de mamar. Y no es que no quieran, es que fracasan porque todavía les dan biberones de ayuda y todavía hay un montón de... Bueno, no voy a nombrar ahora los números, ¿no? Lo sabemos. Todavía sigue habiendo un disparate de cesáreas innecesarias, todavía sigue habiendo un disparate de parto intervenido, es decir, es que es imposible, es que la cascada intervencionista necesariamente acaba en el fracaso de lactancia y acaba en una cascada posterior de patologías neonatales e infantiles y que luego son también de jóvenes y adultos, que es impresionante, es decir, que eso es en lo que me he centrado en mi último libro y lo que me parece que además es una cosa que se debería nombrar también ahí, no sé de qué manera, pero sería un ahorro de gasto público impresionante. O sea, estamos hablando de verdad de prevención, pero si la prevención no empieza por el embarazo, es mentira toda la demás, o es insuficiente, muy insuficiente. Yo es todo lo que tengo que aportar, francamente. Si puedo seguir escuchando y interviniendo, pero eso es la esencia de lo que quiero aportar. Ya podríamos extendernos. Gracias. Gracias, María. Leo, tienes la palabra. ¿No? ¿No la quieres? Vale. Vamos a ver qué otra palabra tengo aquí delante. Por ahora no tengo ninguna otra palabra pedida. Ah, sí, la Roser. Roser, palabra. Tienes la... Ahora, es que he puesto la manita, pero no sé si no se veía. Bueno, yo quería seguir un poco con lo que ha habido, unas cuantas cosas que habéis dicho que me he quedado un poco cuestionada y tendré que pensar mucho esta noche, me imagino. Una es, bueno, o dos, que has dicho, Consuelo, lo de no incluir el tema de la tratar como violencia obstétrica, como veníamos pensando hasta o un grupo de la asociación donde yo estoy, en otro grupo y tal, como deberíamos defender, sino a través de una ley de violencia de género y tal. Entonces, yo necesito también pensármelo. No sé si, o sea, lo entiendo, pero necesito pensarlo un poquito más. Después había lo de reforzar los derechos positivos, me encanta. Y no sé qué más, era otra cosa, pero se me ha olvidado. Ya, si acaso, ya más adelante lo diré. Referente a lo que estabas diciendo, María, a mí hay una cosa que me preocupa muchísimo, mucho, y no sé cómo esto se puede plasmar o se puede, siempre digo, y además lo digo aquí, en cualquier reunión, a las políticas, tal, de qué nos sirve que legislemos tanto si después nadie va a velar por el cumplimiento de esta legislación, ¿no? Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo. En nuestra comunidad tenemos en la Ley Balear de Salud que están incluidas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el parto y nacimiento. Esto significa que una mujer puede parir como le dé la gana. Bueno, pues aquí no la conoce nadie. Al principio, y desde Naixença, hemos estado repitiéndolo un montón de veces a nivel político, que lo primero que se tiene que hacer es obligar a las profesionales y los profesionales a que conozcan,
O sea, se tienen que asegurar que se conozca toda la legislación que se esté haciendo y después asegurarnos, velar para que la cumplan. Porque es lo que estábamos diciendo, la estrategia, bueno, la ley que yo digo es del 2003 y la estrategia lleva un montón de años. 2007, sí. Aquí tenemos también una guía, como la llaman, de buena praxis del embarazo, atención al embarazo y puerperio. Bueno, pues la guía está súper bien hecha. No la conoce nadie, nadie. O sea, cuando nosotras en la consulta, bueno, digo nosotras, yo como comadrona, decimos, yo qué sé, por ejemplo, suplementación, que está en la guía, van a las ginecólogas al hospital y después allí le dicen, no, le dice cada una lo que le da la gana. A ver, no tenemos una guía hecha por nuestra comunidad autónoma, por nuestro gobierno. Pues a esta gente, a estos profesionales, que se les obligue. Bueno, a mí no me gusta la palabra obligar, pero es que no queda más remedio ya. O sea, tanta formación, lo que yo, que lo comenté, Maribel, allí en el ministerio. Después sí, al final, si las formaciones son voluntarias, siempre nos encontramos las 4 mismas personas, las motivadas, las que ya no necesitamos hablar casi de este tema, ¿no? Entonces, esto me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo y al mismo tiempo me hace sentir que estoy perdiendo mucho tiempo, mucha energía, porque para ir escribiendo para una asociación, para otra, para tal, y después ver que va a quedar allí, aunque sea una ley, pero es que, ¿qué más hay que una ley? Y bueno, es algo que me preocupa mucho. Estoy de acuerdo también en lo de, bueno, todo lo que habéis dicho, lo de los permisos, que lo hemos recogido por parte de Neshens también, lo de los permisos de maternidad, que sean mínimo, no me acuerdo cómo lo han puesto, no sé si mínimo 6 meses y 1 año, no sé, no me acuerdo exactamente, pero bueno, también lo teníamos en cuenta. Y después otra cosa que también hemos añadido es sobre las pérdidas perinatales. O sea, sobre el trato que, porque es un tema bastante olvidado, ¿no? Y también hemos añadido sobre el trato que reciben, porque aquí también se recibe bastante violencia y bueno, es otro tema que hemos tocado. Y bueno, de momento nada más. Gracias. Gracias, Rosé. Vamos, voy mirando manos. Mientras no hay manos, me doy la palabra. Y yo quería plantear 2 temas. Estoy de acuerdo con Consuelo que el tema de violencia obstétrica se ha de reflexionar muy bien cómo lo vamos a plantear en el futuro, entendiendo que yo ya escribí hace ahora 12 años en el libro de Mujer, Salud y Poder, y de violencias hay muchas en la sanidad. La obstétrica es una más. ¿Por qué la batalla solo contra los obstetras? Suponiendo que tengamos que hacer una batalla contra, que yo creo que hay que hacer una batalla pro derechos, pro una mejor. Creo que nos lo tendríamos que pensar, e incluso le he escrito una carta a Serena dirigida a las que trabajan más, que tampoco, que lo hemos de pensar bien, porque si nos equivocamos de enemigo o de manera de plantearlo, a lo mejor vamos en contra de las posibilidades, porque ya salió, cuando salió la Sociedad de Obstetricia a ponerse en contra, los hemos unido más que no defendiendo nuestros derechos. No sé, eso se ha de pensar bien. Por eso estaría de acuerdo en que en la introducción se hablara de violencias, pero porque de violencias hay muchas. A ver, no tratar la menstruación alterada ya es una violencia, porque mira que llevamos años diciendo que eso nos prepara a un cáncer de mama como las tengamos tan abundantes como las tenemos. O sea que yo cuando veía una ley de derechos sexuales y reproductivos creía que incluso tendría que incluir formación en conocimiento, información de las adolescentes sobre sus derechos, pero también sobre su cuerpo y sobre todo lo que nos había enseñado Leo, los cursos, lo que se ha hecho en Valencia. Derechos sexuales y reproductivos también tienen que incluir eso, ¿no?
Porque, y en cambio, cuando me la leía, lo poco que hemos podido ver de esta ley, no incluye estos aspectos. O sea, es decir, una ley que con la excusa de derechos sexuales y reproductivos habla del aborto. Bueno, es como si es lo que decía un poco Consuelo, que es meter un gol a sanidad y pensando que tú ahora te hablarás sobre el aborto, no. Incluso aunque sean de dos partidos diferentes y lo que siente Consuelo es que nos pueden manipular a los grupos para que nos enfrentemos, no nos vamos a enfrentar, vamos a unirnos para luchar, para defender los derechos de las mujeres, y los derechos sexuales y reproductivos a lo mejor no lo saben, pero son más amplios. Entonces vamos a poner todo lo que podamos, o digamos, tampoco tenemos la obligación de ponerlo todo nosotras, pero podemos decir los derechos sexuales y reproductivos son mucho más amplios, la formación de las mujeres empieza ya en la adolescencia, en la educación en la escuela, y además todo lo que dice María Fuentes, de que además se ha de formar a reciclar a los profesionales, a los padres, a las madres, la matrona, ya me lo he intentado apuntar todo, baja maternal, acceso al parto, pérdidas perinatales, y tanto que además, no sé si lo habéis visto, pero hay cada día más pérdidas, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque estamos provocando en salud, no lo quiere ver nadie, pero en las nuevas tecnologías reproductivas hay más pérdidas, hay mortalidad, hay mortalidad, hay más mortalidad, hay problemas, sí. Te daré la palabra. Bueno, yo solo quería decir estas dos cosas. Que el tema violencia es muy importante que se hable, pero que la violencia son de muchos tipos, y no es solo en el momento del parto, es que ya cuando te tratan en el embarazo, es que después del parto, vaya vergüenza a la que digas que estás un poco triste, entonces te colocan lo de depresión posparto, y luego la cantidad de mujeres que les han dicho tú calla, tienes la menstruación abundante, tómate el anticonceptivo. Pues eso es una violencia, porque así no podemos continuar. Y ahora estamos dando anticonceptivos a los adolescentes a punta pala. Por eso pensaba, bueno, pues a lo mejor es una ocasión, como decía Consuelo, la podemos poner en positivo, pues dejamos en positivo que se tiene que formar mejor, incluso a los profesionales, para atender bien el ciclo menstrual y todo lo que supone la vida reproductiva de las mujeres, con lo cual nos ponemos en súper positivo, y no creo que en sanidad nos pueda salir nadie diciéndonos que no, porque quizás sumaríamos. A ver, he visto la mano de María. ¿Quieres hablar? Pues la habla. Yo también. Y Consuelo, ¿no? Sí. Consuelo y Mar. Veo, ya 3 manos. Va, María, por alusiones, y luego Consuelo y luego Mar. No por alusiones, sino porque había dos cosas. Una que has nombrado tú ahora y que va saliendo todo el rato, que es la palabra violencia obstétrica, que la empezamos hace ya muchos años, pero que tal vez tengáis razón y no sé cómo formularlo ni cómo se podría formular a nivel general para que no haya digamos, susceptibilidades y consigamos realmente el objetivo, que es que deje de haberla, pero tal vez solo utilizar la palabra violencia podemos entender que cualquiera de nuestros colegas que están convencidos de que están haciendo lo mejor posible se sientan ofendidos y se defiendan. Entonces, hablar de violencia, solamente la palabra violencia, ya acompañando cualquier cosa al lado, genera una respuesta defensiva. Entonces, tal vez es eso de la PNL, me imagino, que no la conozco a fondo, pero desde luego hay que estudiar bien el lenguaje que estamos usando para conseguir el objetivo sin despertar más defensas que bondades, ¿no? Entonces, habrá que estudiar qué concepto se utiliza ahí, pero sin bajarnos del contenido, ¿vale? No sé si se puede hablar, es que realmente, chicas, si se aplicara lo biopsicosocial, es que tener que añadir que no sea violento, tener que añadir que sea respetuoso, lo mismo que lo del parto normal, me parece un eufemismo tan estúpido que es que yo siempre me ha parecido una estupidez como lo del parto humanizado. ¿Cómo puede ser un parto de humano humanizado? O sea, es que es un tema que hay que manejarse con el lenguaje. Ahí sí que estaría mucha atención, ¿sabéis por qué? Porque estoy notando que es como que se está mezclando un poco, y esto ya estoy pensando en voz alta, y tenemos cuidado con esto. Se está mezclando un poco desde el enfado generalizado que más de la mitad de la población puede tener perfectamente justificado por realmente haber sufrido la violencia, ¿vale? Con la defensa a ultranza que hacen las instituciones,
con la violencia patriarcal machista del maltrato. Entonces, claro, está metiéndose todo en un pack y eso puede ser una bomba que con el tiempo nos explote en la cara. Entonces, yo cuidaría muy bien eso y no sé exactamente quién tiene que hacer eso porque tendría que ser alguien que manejara el lenguaje de una manera fina, ¿vale? Pero que no fuera bajándose del contenido, insisto en eso, ¿eh? Vale, vale. Por un lado. Por otro lado, no quiero dejar de nombrar que en esa, creo que Maribel lo había mandado, no me acuerdo si el título, espérate, lo tengo aquí abajo, el documento porque lo he modificado, que era anotaciones, no, el documento para el análisis, ese era. Entonces, ahí yo lo he repasado y cuando se habla, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, yo añadiría, y sería más exhaustiva, porque habla solo de métodos anticonceptivos seguros y eficaces. No, seguros, eficaces y o bien saludables, o bien no agresivos, o bien algo que deje claro que ya está bien de que tengamos que pagar con salud el hecho de la seguridad y de la eficacia, que no tiene por qué no ir de la mano. Lo que pasa es que es de nuevo lo mismo, no hay reciclaje, no lo conocen, es una vergüenza que nadie sepa lo que es un diafragma en este momento. Y más vergüenza todavía que no apliquemos lo que sabemos del ciclo menstrual. Es que es alucinante, o sea, yo es que estoy todavía, fijaros, a estas alturas ya a punto de jubilarme y todavía me asombro de esas cosas. De acuerdo, entonces, aclarar eso es decir que en la ley tiene que aparecer que se tiene derecho a un método anticonceptivo o de regulación de fertilidad, mejor todavía, seguro, eficaz y no agresivo para la salud, y que eso además tiene que estar desde, bueno, por supuesto está en todas partes, creo que eso está muy bien recogido, el tema de la educación a todos los niveles, desde el principio y asumido por la educación pública. Y luego lo de las violencias que tú decías, Karma, claro, es que es lo que decía yo en alguno de los mails últimos, que, a ver, es que si hablamos de violencia obstétrica, ¿por qué no hablamos de violencia pediátrica, que es donde yo me centro más en mi último libro? O de violencia de salud mental, que es brutal, que lo ha sido toda la vida. Es decir, que es que en sanidad, efectivamente, hay que hablar, pero claro, no podemos hablar de violencia, chicas, porque entonces estoy segura de que estamos echando a andar una reacción energética y psicológica y lingüística probablemente peor para nosotras. Entonces, habrá que hablar de cómo desarrollar una planificación y una asistencia y una atención, yo que sé, integrativa. No, María, que hay un nombre ya, te lo explico. Te lo explico porque ya tiene un nombre, que Caterina Schaumburg, que es la que lo ha hecho en Suecia, ya le puso un nombre a esto. Le dijo que no hemos de romper los principios éticos de la... O sea, se llaman a ellos violencia cuando se rompen los principios éticos del ejercicio de la medicina. Y los principios éticos del principio de la medicina son los que tendríamos que defender. Y así no nos ponemos en contra de los médicos. Decimos, hay unos principios que son atención a la persona y unos principios en que tú escuchas, la escucha, etcétera, no agresión sexual en el acto médico, no injusticias en el acto médico, no obligación de hacer pruebas contra la paciente. Hay 5 principios y violar estos principios éticos es lo que es violencia. Y con este punto, de esta manera ella, no, es que esto que tú planteas, María, se lo pensó en Suecia, porque dijo, como empiece a decir que ejercen violencia, no los escucharán. Entonces, analizó qué estaba pasando, esto nos falta en nuestro país, se están violando los principios éticos en cada acto médico, la tira. Bueno, pues tendríamos que hacer un trabajo, quizá un trabajo de la red, para demostrarlo. Y luego, sobre estos principios éticos que se violan, pero esto sí se puede poner redactado así, que sería redactado en positivo, ¿sabes? O sea, vale, pues Consuelo, tienes la palabra. Sí, yo creo que cuando yo he dicho antes de lo de distinguir, ¿no? Lo decía no en el sentido de que no lo digamos en la introducción y como en el marco conceptual, ¿no? Sino al revés, diciéndolo, pero sabiendo que una ley es una cosa muy concreta y en concreto esta, para mí, que han pasado 11 años, creo que es la oportunidad para desarrollar justamente la parte que no es aborto. O sea, que no es aborto. Porque en las reuniones que nosotros tuvimos, la primera reunión que hubo de la Comisión de Personas Expertas, el primer debate que yo lideré fue no queremos una ley que sea de salud sexual, reproductiva e interrupción. Y planteamos 2 leyes diferentes, pero el gobierno en ese momento decidió que la situación no estaba para eso y que había como
que meter de lado lo del aborto dentro de algo más amplio, ¿no? Entonces yo creo que ahora es la oportunidad de la parte que además está como indicada, o sea, está como grandes rasgos de salud sexual, de no sé qué, de la formación, de la educación, o sea, toda la primera parte de la ley que nunca se ha desarrollado porque no ha habido ni decreto que la haya desarrollado de cómo se hace eso en la educación normalizada, o sea, pues eso es la gran oportunidad. Y esa oportunidad yo creo que que es la que tenemos que enfocarnos, ¿no? Y ahí viene la formación, lo del tema de los partos, o sea, abrir el abanico a los partos, a la atención al parto, a la lactancia, pero que no quita que en la introducción nosotros hagamos todo eso porque yo creo que el problema que tenemos, y yo lo he tenido y cuando he estado leyendo he visto, no tenemos un texto. Entonces, cuando no tenemos un texto, no sabemos exactamente cuáles son, porque aparentemente en la introducción meten solamente como la nueva definición de la unidad, de la unión esta de la federación, no sé qué. O sea, es muy ambiguo. Entonces, en el momento que tengamos el texto, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Eso Maribel nos hará mejor, pero a lo mejor es poner, estamos por desarrollar los principios éticos en la no sé qué, estamos por desarrollar la parte de tal, estamos, y entonces no nos metemos en especificidades, pero sí que dejamos claro como el marco que nosotros consideramos y a dónde queremos llegar. Y a lo mejor eso es una manera de decir lo que queremos decir y que lo concretaremos cuando ellos concreten, ¿no? O sea, cuando ellos concreten, concretamos nosotras. Porque si no, nos vamos a perder. Nos vamos a perder porque tenemos tanta cosa que decir y tanta rabia dentro que nos vamos a perder. Entonces yo haría eso, ¿no? O sea, principios éticos porque consideramos que hay pues falta de no sé qué, lo de los duelos peninos, o sea, todo eso, meterlo en grandes rasgos y lanzarlo. No sé, es mi opinión, no sé. ¿Qué ha Vale, pasado? creo que Carmen se ha caído. Karma ha desaparecido. Sí, así que la siguiente en hablar creo que era Consuelo. Y después Mar. Seguimos así y ahora hablo con Carmen a ver si entra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Este no es un tema que yo tenga muy trabajado, o sea que si voy a soltar las ideas que me han venido a leer, lo que ha mantenido, o sea, lo que ha hecho Maribel, ¿vale? Y aquí estáis las grandes jefas del tema. 3 cosas de los resúmenes que manda Maribel, ¿eh? Y de lo poco de la red. Me ha llamado la atención que no se incorpora en ningún momento a los colectivos de gente joven a la hora de... Estamos hablando de participación ciudadana y estamos siempre las mismas y la gente más joven, que digo yo que tendrá alguna cosilla que decir, o sea, porque creo que padres y madres se les incorpora, la no sé qué, la discapacidad tal, pero la gente joven no aparece por ningún lado. Y seguro que hay gente y asociaciones o personas, yo qué sé. Eso por un lado. El lenguaje inclusivo de género me ha llamado otra vez poderosamente la atención, ¿sabes? Los médicos, los profesionales de... Joder, estoy un poco cansada, pero bueno, como que igual habría ahí que dar un toque, ¿no? Del lenguaje inclusivo de género, aunque sea pesadez. Y luego yo que este tema me pilla porque llevo haciendo talleres en cuarto de la ESO de educación. Nosotras hablamos de educación en el buen trato y ahí metemos masculinidad, feminidad, no sé muy bien si eso cuela o no cuela, educación en el buen trato en las relaciones sexoafectivas o como lo queramos llamar. Ahí es como nosotras hemos conseguido mantener en el instituto desde el 2008 todo esto con todos los embates que ha habido de Vox y toda esta gente ultraderecha. Aún así me ha llamado la atención en el tema de métodos anticonceptivos, veo mucho coitocentrismo, poco nombrar al preservativo y mucho nombrar a los anticonceptivos hormonales y ya sabemos unas poquitas cosas de ellos. Pero yo no sé eso, esto os lo digo a vosotras, la gente que lo pueda pensar más, ver cómo lo ponemos, las buenas prácticas, el buen trato, que incorpore diferentes prácticas sexuales en las que, joder, que sabemos lo que quieren los chavales y las chavalas y yo en el instituto reconozco que hay veces que pongo cara de póker porque me horrorizo y digo que tiren, que hablen, que suelten, que suelten. Entonces, incorporación de jóvenes al proceso participativo, lenguaje inclusivo,
cultura coitocéntrica, que además excluye otras prácticas sexuales, no hace hincapié en el uso del preservativo, que nosotros por lo menos somos bastante plastas en el instituto. Y ya me voy a tirar al barro, y es un tema que es de karma, aparte del ciclo menstrual. La primera salud reproductiva que deberíamos defender, creo, las mujeres conscientes del tema de la disrupción endocrina y de las contaminantes, es empezar a ser un poco valientes y sacar un folleto tipo Las Matronas de Barcelona con el tema de qué tenemos que aconsejar antes de que las mujeres se puedan quedar embarazadas. Ya sabemos que la salud, por lo menos en primaria, yo soy médica de primaria, ya lo sabéis, tenemos una parte de promoción de la salud y de prevención primaria. Yo no sé dónde se mete esto o si ya es mucho, pero a mí me parece que falta algo también que tenga que ver con un poco en sociedades industrializadas, cómo metemos los disruptores endocrinos con el tema de embarazo o mujeres que deseen quedar embarazadas, y cómo metemos toda la parte de contaminación medioambiental. Igual es un temazo y hay que dejarlo para dentro de 10 años. Vosotras ya no estaréis y yo estaré cansada, entonces no sé si hay que aprovechar ahora o es estratégicamente insostenible, pero son esas 4 aportaciones, no sé si habrá consenso, pero a mí me ha encantado mucho lo poco que he leído, así abuela pluma, no le he podido dedicar más tiempo. Gracias. Muy bien, perdonad que antes se me ha marchado se me ha fundido el ordenador, ya lo he vuelto a recopilar. A ver, ¿hay alguna otra mano por ahora? No, se han incorporado 2 personas más que les damos la bienvenida, Elena Herrero y Noelia García, y hay un Jesús Blanco, que a lo mejor es un ordenador como ha pasado de otra persona, como Ainhoa, que es de Marian y pone Ainhoa, pero si te pudieras identificar quién eres, la que está detrás de un ordenador que pone Jesús Blanco, si se quita el micro y nos dice quién es, porque las otras personas sí que las conocemos, pero a ti no te conocemos. Ay, pues sí que me conocéis, soy la doctora Lebrón, del Baix Llobregat. Vale, pues ya está, te conocemos, o sea que no te llamas Jesús Blanco, ¿eh? Vale, de acuerdo. No, porque iba en coche y he cogido su móvil para conectarme. Ningún problema, pero tenemos la obligación de identificar a quién se une. Vale. Sí, he pedido hoy el enlace porque hace tiempo que no recibo nada del CAPS. Esto ya lo... Sí, ya, pues esto lo arreglaremos. A ver, bueno, pues... Porque debe ser que mi correo a lo mejor ya no sé, pero lo pensaba. Venga, un abrazo a todas. Vale, un abrazo. Vale. Me está gustando. Vale. Maribel, tenías una pregunta, me parece que la ha hecho Consuelo, de si por lo que oíste en las propuestas se podría hacer este tema de hacer propuestas en positivo, en genérico. También es verdad que si no hay un texto no se puede hacer enmiendas, eso ella y yo, como fuimos diputadas, lo sabemos, o sea, pero ayudarlas a redactar una ley, si quieren tener en cuenta la participación ciudadana. ¿Qué crees? ¿Lo podríamos hacer así, en positivo, Maribel? O sea, yo creo que sí. Allí, hay una... cuando Roser, ¿te acuerdas cuando estábamos en septiembre? En la mesa estaba la ministra y a su izquierda estaban 2 chicas que son técnicas y una de ellas ella es de filosofía, pero bueno, era la que redactaba como todos los textos. Y ella sí que dijo que ella estaba abierta un poco a que le mandáramos cosas y que luego ella intentaría ver cómo se formula. O sea, yo creo que hay una apertura. Eso no significa que estas chicas, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Consuelo, que no seamos nosotras ingenuas y que no creamos que ellas tienen más poder del que realmente tienen. ¿Vale? Eso yo también lo veo. Entonces, yo desde ahí, y por eso, yo sí que creo la oportunidad, como decíais muy bien, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es como esta propuesta de cuáles son, ¿no?, nuestros principios básicos, mandárselo. A mí no me importa dar la brasa, ir allí, tal, con la excusa de que esté tal, me refiero, para hacernos presente y para en un momento dado que nos pasen la información. Creo que también es fundamental
pasar lo que hagamos a todas las compañeras de sanidad y a todos los contactos que tengamos, porque por ahí a lo mejor llega algún tipo de texto o alguna información y puede ser que de lo que hayamos mandado solo cojan una parte, ¿vale? Entonces creo que eso también es fundamental. Entonces yo por mi parte sí que puedo ir allí, utilizar mis contactos e intentar, y creo que es muy importante lo de intentar hacer una propuesta. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva es del 2010, estamos en el 21, hagamos algo que nos sirva para 10 años. Y desde ahí pensar también que la gente, y yo estoy totalmente de acuerdo, que, que la salud sexual ha cambiado. Las poblaciones que han nacido a partir del 2005 ya han nacido en una España en la cual en principio ha habido muchas conquistas y están en otra, en la sexualidad, y yo creo que hay que hacer ese guiño, ¿vale? Yo en el documento, yo solamente quería plantear dos cosas. Uno, de los comentarios que he visto en la red, que simplemente os quería decir, yo creo que hay muchas compañeras que están hablando, y eso es lo que he recogido, todo el tema de que hay que dejar bien claro el tema de las IVEs en la pública. ¿Vale? Yo creo que eso en algún momento hay que ponerlo, y ahí, porque se ha repetido en varios correos. Se ha repetido también en varios correos el tema de la obligatoriedad de la educación en salud sexual y reproductiva en todas las etapas educativas. Esto además ellas también lo dijeron en todas las reuniones y también viene en el documento, ¿vale? Luego, yo creo que también ha habido muchos correos que hablan del respeto de los derechos de las mujeres y también de las criaturas en el nacimiento, en el parto y en la crianza, pero que también se podría ampliar a lo largo de toda la vida. Me gusta mucho porque ha habido una compañera que también lo que ha dicho, y yo creo que eso es importante, porque lo que decía era, hablaba de del derecho a una salud sexual y reproductiva en todas las etapas de nuestra vida. Y yo creo que esa frase puede ser clave, en el sentido de lo que pedimos es que se promueva la salud sexual y reproductiva en todas las etapas, y a lo mejor hay que abrir un paréntesis y hay que poner ciclo menstrual, fertilidad, menopausia, vejez o envejecimiento, la palabra yo no sé, y luego, y prevención de problemas. Y ahí abrir otro paréntesis, y entonces en problemas que tienen que ver o con la infertilidad o problemas con la medicalización, y hay que poner ahí 2 o 3 adjetivos, y además ahí poner también las ITS, los embarazos no deseados, y ahí también se puede poner las violencias o violencias de todo tipo, sexuales, de pareja, obstétricas, pero que se puede utilizar y ponerlo así, ¿sabes? Entonces lo que queremos es que se promueva toda esta salud y se prevengan todos estos problemas que nos afectan, ¿vale? Y a lo mejor ya lanzar la pelota y que sean ellas las que tengan que desarrollar o las que nos tengan que pedir cómo concretamos esto. Y yo creo que también eso nos daría, o sea, me refiero, yo creo que tenemos que buscar, igual que yo he visto que en su documento hablan mucho de perspectiva de género y hablan de la palabra feminismo, yo creo que tenemos que poner en algún momento formación, ¿sabes?, feminista en sesgos de género, en la prevención de sesgos de género en la atención sanitaria. O sea, hay que hablar del parto respetado, o sea, tenemos que buscar palabras en positivo que sean claras, que ya haya todo un consenso y que se entiendan y que sean incorporadas, ¿vale? Igual que yo creo que tenemos que poner más el tema de derechos sexuales, el derecho a que las personas disfruten de su sexualidad, ¿vale?, de diversas maneras, y a lo mejor ahí no hay que meterse en prácticas, sino hay que poner orientación, sexo, tal, pero dejarlo. Y yo creo que sí, que hay que poner pues el derecho, no sé si hay que poner a la anticoncepción o a regular o a decidir sobre, ¿sabes?, sobre la concepción, la fertilidad, lo que sea, teniendo en cuenta la prevención de problemas. Y ahí podemos poner también entre paréntesis. O sea, yo sí que buscaría como formular cosas que nos sirvan para los próximos 10 años para seguir trabajando. Y luego la última cosa que me faltaba de las compañeras, ha habido varias que han insistido, perdonad porque no diga nombres, pero ha habido varios correos que han insistido en todo el tema de la formación, ¿vale? La formación de matronas y la formación de los profesionales. Y otro tema que me parece que es clave, que no sé cómo hay que ponerlo, que es todo el tema del cumplimiento.
de la estrategia de atención al parto, que lo ha dicho también Roser, y entonces yo no sé si habría que poner, porque sí que pone en la disposición final el tema de que se va a evaluar la estrategia de atención la estrategia de salud sexual y reproductiva y que se va a evaluar los costes, pero a lo mejor lo que tenemos que ser más ambiciosas es que se va a evaluar con los indicadores, por ejemplo, la estrategia de atención al parto normal tiene unos indicadores y que se van a hacer públicos para que las mujeres puedan decidir. Si nosotras sabemos la información sobre los indicadores que hay de salud sexual y reproductiva y ponemos en una ley que nos los tienen que publicar, si no se publican, ya podemos hacer una reclamación. Y si los tenemos publicados, también sabemos cómo está siendo la sanidad pública. No sé si me estoy explicando. Sí, te explicas bien. Bien, entonces ya está, yo me callo. Solamente era esto lo que quería. Está muy bien, sí, está muy bien. Lo que estamos haciendo hoy es un éxito total, porque vayan a pensar juntas en un viernes por la tarde antes del puente y en una hora haber llegado a conclusiones, es un éxito. Y yo solo quiero apuntar, porque me lo tuve que pensar mucho con el tema cardiovascular, cómo se puede hacer un cumplimiento en medicina. Pues hay un epidemiólogo que se llama McKinley, que lo propuso para que a las mujeres les miren factores de riesgo de infarto. ¿Qué habíamos de hacer? Pues pagar por objetivos. La sanidad tiene unos objetivos para cumplir. Los médicos y profesionales y las enfermeras tienen unos objetivos por los que cobran además un suplemento. Eso lo pusimos un día como un debate de la red, que era, en un seminario, yo hablé de este tema, de qué indicadores tendríamos que poner con perspectiva de género, que no hay ninguno, porque eso es, miren la tensión. Ahora se paga para que miren la tensión y en algunos casos para que miren el azúcar. Nada más. Pues oye, si hay que leerse la ley y hay que cumplirla, esto es un objetivo. Entonces, se puede analizar si lo están cumpliendo o no. Si están los requisitos que queramos, los que decidamos, se pueden poner. Es incluirlo en los objetivos por los que pagamos a la sanidad, con dinero público estamos pagando a nuestros profesionales, incluir parámetros que creamos que sean interesantes en los objetivos. Pero el resumen que has hecho, Maribel, está muy bien. Si lo podríamos poner por escrito con las ideas de todas las que ya han llegado y las que nos han dicho ahora aquí unas cuantas, podemos, a las que estáis aquí o a la red mismo. Bueno, ahora veo que Marian quiere hablar, pues Marian, que no has hablado. Ábrete el micro, querida. Sí. Oye, no, es que lo que quería es que, supongo que me está oyendo, que Carmen está entrando y saliendo porque está en una zona rural y justo entró, se volvió a salir y ha vuelto a entrar. Entonces, como hemos estado hablando antes las dos y ya tenía una serie ya de propuestas como bastante elaboradas, prefiero si no poder hablar más tarde porque ella igual vuelve a desconectarse otra vez. Supongo que estás oyendo, Carmen. Ahora está aquí. Me parece que está aquí. Está, por eso digo que como ha entrado, salió y volvió, por si eso. ¿Quieres hablar, Carmen? Te damos la palabra. Sí. Hola, gracias. ¿Me oís? Sí. Sí. Bueno, en todo caso, saludaros a todas en primer lugar. Estoy en lo rural y por eso entro y salgo y entro. Entonces, como no os escuché, no pude escucharos, prefiero que lo haga Marian, que tome la palabra Marian, porque está mejor en el contexto que se fue desarrollando la reunión, ¿vale? Y si luego quiero añadir algo, pues lo hago. Gracias. Marian, tú, corazón. A ver, ¿me oís? Sí. ¿Me oís? Sí. Bueno, yo la verdad es que al principio cuando comentó Consuelo la falta de un documento, ¿no? Yo eso es lo que también he hecho mucho de menos, que haya un documento que el Ministerio haya propuesto, un documento sobre el que podamos trabajar, porque estas notas aquí, que son 4 páginas de nada, son como una declaración de intenciones, pero a mí lo que me extraña es que no se haya hecho una organización más formal como se hizo con la ley anterior, como comentaste, Consuelo, y que esté la parte de sanidad, que esté la parte de igualdad, que se convoquen asociaciones de forma formal, que se elabore un documento borrador y que desde distintos ámbitos podamos hacer aportaciones concretas a ese borrador. Porque lo que estamos comentando y lo que tú has comentado ahora, Maribel, me parece muy bien, y todas las ideas que están saliendo aquí, que son muy variopintas,
pues hacer aportaciones desde la red, bien como red o bien como personas individuales, porque por lo que has comentado, Maribel, has recibido muchos correos de gente que está haciendo aportaciones sobre distintos aspectos, desde la educación, desde la salud más reproductiva, desde el derecho al aborto y cómo se está llevando a cabo y qué modificaciones habría que proponer y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí echábamos de menos, y lo comentaba Carmen, era el tema de que no se habla, por ejemplo, nada sí se habla de corresponsabilidad en la anticoncepción, pero no se habla nada de la anticoncepción masculina, de que se pueda investigar en anticoncepción masculina, y tampoco del preservativo, que también se habla mucho de la perspectiva de género. En la propia ley se incorpora mucho el tema de la perspectiva de género, pero muy centrado en la educación, ¿eh? Pero luego menos en otros aspectos, en otras partes de la ley, ¿no? Como pueden ser pues del aborto, el parto, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, hay una serie de cosas que las podríamos incorporar. Habla en un momento en la discusión que tuvieron la ministra con Justi y la ministra argentina sobre la hormonación. No sé si se refieren solamente a los anticonceptivos o también se están refiriendo a la sobrehormonación con todo este tema que salió precisamente en El País el artículo, ¿lo visteis? De una mujer que plantea el tema de la fecundación in vitro y la sobrehormonación en las distintas intentos que hicieron, ¿no? Y que, bueno, que están haciendo a muchas mujeres que se les pide que donen óvulos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, sobre el tema del aborto, que es lo que habíamos trabajado nosotras, porque si os acordáis, en enero así fue cuando salió la noticia, ¿no? El Ministerio de Igualdad quiere modificar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pero centrándose mucho en el tema del aborto, y que se plantea que desde los centros de salud o desde los centros de atención primaria, donde fuera, se hablaba de que se incorporara o se asumiera el tema del aborto farmacológico, ¿no? Entonces nosotras, para debatir aquí en AFA, pues fue cuando hicimos esta revisión bibliográfica y ver un poco los datos de lo que estaba pasando en España, ¿no? Y bueno, últimamente con respecto al aborto, que igual me voy a centrar un poco más en eso también, porque luego estas notas de Carmen las vamos a poder pasar aquí, y si quieres tú luego, Carmen, que estás ahí, a completarlo, pues por ejemplo, vimos que como en Cataluña, por ejemplo, a partir del 2011 hubo un cambio drástico en la oferta del aborto farmacológico, cosa que se está haciendo de forma muy minoritaria en el resto de las comunidades autónomas, salvo en Navarra, que también se está haciendo algo, y sobre todo porque se está haciendo el aborto farmacológico, se está ofertando en Cataluña en la red pública, ¿no? Que a nosotras nos parecía muy importante. En la revisión bibliográfica se ve cómo las mujeres lo que quieren es tener derecho a decidir si pueden optar por el aborto farmacológico o por el aborto quirúrgico. O sea que lo fundamental es que aquí realmente, como no lo hemos practicado prácticamente, pues es un tema que ACAI hizo una pequeña evaluación en la que los datos de ACAI son muy contradictorios con lo que hay en la bibliografía europea, porque dicen que el aborto farmacológico es algo como muy poco deseado por las mujeres, mientras que la bibliografía lo que demuestra es que si a las mujeres se les da la oportunidad y la facilidad para el acceso al aborto farmacológico, lo prefieren, porque es ganar autonomía, porque es ganar posibilidades de hacerlo por tus propios medios, con un seguimiento, lógicamente, y que muchas veces las restricciones vienen por parte de los propios y las propias profesionales, que pierden un poco como el control de esa práctica, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ese es un tema que nos pareció muy interesante y que habría que plantear, porque realmente seguimos, después de tantos años, haciéndose el 80, el 90%, según las comunidades autónomas, los abortos en la red privada. Muy bien concertada, aquí en Asturias también no hay problema, tú vas con la tarjeta del SESPA, que es el sistema sanitario de aquí, y te hacen el aborto sin ningún problema en principio, ¿no? Los abortos ya más problemáticos, de más semanas, por problemas del feto o de la madre, ya son más complicados, pero de momento parece que se garantizan hacerlos aquí en la comunidad. Pero vamos, nos parece muy importante que se aborde ese tema también. Y eso, pero sobre todo yo lo que he hecho mucho en falta es eso, un documento
o que se haya establecido una mecánica de trabajo más formal dentro del Ministerio, con Sanidad, con las asociaciones, y elaborar algo sobre lo que podamos aportar, ¿no? Y bueno, ya me callo porque me enrollo muchísimo. Y No, Carmen, ya está, comenta lo María. que quieras. Hay 2 palabras pedidas y si Carmen quiere intervenir primero. Carmen, ¿quieres Hostia. intervenir? Hay Leo y Rusé que han pedido palabra. Por favor. Ya os he visto. Carmen, ¿quieres intervenir? Bueno, No, a lo mejor no ha podido. Ah, sí. No, escucho a Leo. ¿Qué? No, a ver, Pues Leo. cada loca con su tema, ¿vale? Vale. A mí me parece imprescindible abordar el tema de la reproducción asistida, porque es que hay miles de chicas de 18 años que están vendiendo sus óvulos hormonadas hasta las orejas y sin saber qué pasa con ellas un poco más adelante. O sea, no podemos prescindir de hacer notar que hace falta una formación, porque las chavalas no tienen ni idea de nada y van y se apuntan. La universidad está llena de carteles, ¿vale? Van y se apuntan y ala, tira. Y bueno, y luego todos los trastornos que sufren las mujeres que van a través de cuando le falla el procedimiento, cuando empieza, cuando abortan en medio, en fin, que todo esto yo no lo dejaría fuera, porque me parece que es igual parte de la vida, como todo lo demás. Gracias, Leo. Consuelo, Rusé primero, ¿no? Has pedido y Consuelo después, ¿vale? Rusé. Sí. No, yo quería hacer una puntualización que desde el principio quería comentarlo y se me olvidó. Y es referente al documento, como al borrador. Como ha salido unas cuantas veces, justo antes de que fuéramos, bueno, cuando fuimos invitadas para ir a la reunión, yo les pedí que me enviasen, por favor, me enviaréis el borrador, porque yo ya di por hecho que existía el borrador, ¿no? Y se lo mandé por escrito y me respondieron por mail diciendo, lo siento mucho, no tenemos el borrador. O sea que quería que supierais que lo había pedido, porque ya me sorprendió muchísimo. Referente a lo que ha dicho Leo, quiero decir una cosa que ha pasado hace 10 días, es la hija de mi mejor amiga, sobre las hiperhormonaciones. Esta chica ya ha sido hormonada unas cuantas veces. Bueno, pues ahora, Marcia, y digo el nombre porque no es como mi hija, Marcia hizo después de una hiperhormonación, extracción de óvulos a la semana, hizo una torsión de un ovario, lo pasó, bueno, ya os podéis imaginar, y se ha quedado sin el ovario. O sea, y esto es cierto, Leo, van pasando. Parece que nunca pasa nada porque es un tema tabú. Además, si la mujer elige algo voluntariamente y tiene repercusiones, la tendencia es como a callar, ¿no? A no hacerlo público. Pero yo ahora he vivido este caso hace poco tiempo, pero he visto más durante los 37 años que llevo de profesión. No el mismo, pero he visto otros. Sí, me parece Claro que muy sí. importante. Es que son mujeres que padecen traumas a lo largo de muchos años de su vida por pasar por este procedimiento. O sea, que también habría que... Yo comparto solo una cosa. Las mujeres pobres, he tenido varias personas en los cupos, que una de las maneras, cuando están muy apuradas a fin de mes de llegar, las mujeres pobres, jóvenes, están haciéndose, además, como no cruzan datos, no se cruzan datos. Es que además está en manos privadas todo. Yo me horroricé, claro, porque era una mujer en una situación de precariedad muy grave y me ha contado que varias amigas suyas lo hacen y hacen dos cosas. Una es el tema de donación de óvulos a cascoporro y la otra, que es tremenda, es participar en ensayos clínicos sin decir que están en varios ensayos clínicos a la vez. O sea, esa fue la más gorda que he visto en mi vida. Perdón que lo comparta, pero... No, hombre, momento. Claro. Está muy bien que todo el mundo lo comparta, pero lo siento, pero me habéis de levantar la mano, porque si no, cruzamos. Pero está muy bien, la compartimos. Vale, Consuelo, va para ti, que la has levantado. Vamos a ver, yo creo que lo que dice Leo y lo que estamos, o sea, vamos a ver, que los 11 años... Perdonad, cerrar los micros las que no habláis. Vamos a ver, yo creo que lo que nos tiene que servir, por lo menos mi visión, la introducción de esta ley,
es hablar de todo esto porque ya han pasado 11 años. Entonces, hacer una introducción general donde eso lo que va a abocar o lo que tendría que abocar es a qué pasa con cómo vamos a reformar la ley de reproducción asistida, porque hay que reformarla, ¿no? Es decir, plantear eso como un global de que no solamente es el parto, el aborto, los anticonceptivos, sino el medio ambiente, el buen trato, la ética profesional. Es decir, en esa introducción tendríamos que dar las claves para decir, miren, aquí a lo mejor solamente vamos a hacer salud sexual e interrupción, pero hay otra ley, o sea, hay otros aspectos, o sea, hay otras legislaciones que se tienen que replantear también y dar una luz, o sea, levantar el foco y decir, ahora que estamos aquí en esa introducción, planteamos todo esto, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Karma de el buen trato y el parto respetuoso, porque en realidad las que trabajamos en el parto también sabemos que la OMS lo que habla es del parto respetuoso, es decir, que habla en positivo de la importancia de que ese bebé o de que esa madre, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y luego respecto al aborto, el aborto en la pública no tenemos nosotros que decir que solamente va a ser el farmacológico, porque ahí nos estamos cerrando la puerta. Es decir, en Cataluña, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, cuando Carme Borrell, que además la persona que forma a esa gente es un compañero nuestro, ellas hacen la apuesta y ¿qué ocurre? Lo más fácil para coger la puerta y entrar en la pública es en la primaria. Y lo más fácil es el farmacológico. Digo más fácil entre comillas, porque se partieron la cara, necesitaron recursos, necesitaron formación. Entonces yo creo que el aborto farmacológico no tenemos que pensar que va a ser la panacea para que lo haga la pública. Para que lo haga la pública, el aborto tiene que ser el aborto farmacológico, el aborto por aspiración y los grandes abortos. Y si me apretáis, antes los grandes abortos. Porque los grandes abortos son abortos deseados que por razones X, con un gran embarazo, tienen una pérdida, eso sí que es una pérdida gestacional. Entonces, que a mí se me ponen los pelos como escarpias, o sea, que abortos de 24 semanas sean en clínicas privadas en un hospital público, tiene que ser en un hospital público, que es la mejor garantía sanitaria que hay en estos momentos en este país. Entonces, por eso yo pienso que el tema del aborto, bueno, el aborto y en todo, pero en concreto la formación de los profesionales y los recursos son fundamentales. Porque, y bueno, y claro, la objeción, o sea, cómo regulamos la objeción de conciencia, ¿no? Claro, esta es el caballo de batalla. Pero, porque no nos ponemos, pero la objeción de conciencia, si entramos a saco con los partos respetuosos, nos va a pasar igual. Porque habrá gente que dirá, no quiero hacer un parto. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, que en el momento que empezamos a reivindicar en positivo, va a haber gente que diga, no, pero primero porque no hay formación y porque no hay recursos y porque la gente estamos trabajando de forma voluntarista. Entonces, un poco eso es lo que quería decir, ¿no? Que yo creo que en esa introducción habría que dar las claves de hacia dónde queremos ir, ¿no? Aunque luego eso nos toque hacerlo en otros lados. Bueno, muy bien. Ahora no les vamos a hacer el trabajo al ministerio, ¿eh? Que ellas cobran todas las de allí, técnicas incluidas. O sea que vamos a poner que se tendrá que hacer una introducción y lo que sí yo creo que este debate de hoy sitúa una riqueza de matices que ya les gustaría tenerlos en el ministerio, pero los tenemos aquí, por tanto vamos a escribirlos. Ahora que nos hemos puesto juntas a ponerlo en común, intentaremos, entre lo que habéis propuesto, si queréis nos enviáis o enviáis a la red y ya lo iremos recogiendo. La red lo escuchará, lo que estamos haciendo. No ha podido estar hoy, pero otras dirán más cosas. Lo escribimos y para el día 12, pues Maribel, no sé cómo lo ves, pero no sé si ahora puedes estar aquí o no, que sí, no te veo la cara. Estoy. ¿No? Pues creo que para el día 12 lo que podemos simplemente es decirles que esta ley, como dice Consuelo, es una oportunidad para desarrollar bien la ley de derechos sexuales y reproductivos.